Lo primero que os quiero decir es que yo no soy escritor, soy navegante, la mayoría me conocéis, y lo que vais a leer o habéis leído en el libro es como he contado esta historia, o como si estuviésemos en la barra de un bar tomando una cerveza. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no soy escritor, que si hay cosas que no están bien escritas, pues soy mejor cazando rizos. ¿Por qué hice la regata, no? O sea, ¿por qué me metí en este jaleo? Esto lo escribí hace unos cuantos años ya, lo tenía guardado en el ordenador y el año pasado Andrea me dijo, Aita, hablando de libro, de navegar y tal, no sé qué, déjame echar un vistazo al libro ese. Y dijo, joder, no puedes dejar esto aquí, tienes que sacarlo, cuélgalo en internet, haz algo con ello, para que la gente se lo va a pasar bien. Y así se quedó un poco, y un sábado, me acuerdo que estábamos dando una vuelta por Bilbao, fuimos donde Manolo, mi amigo Manolo y tal, ¿cómo ves esto y tal? No sé qué, jo, pues yo tengo un amigo que tiene una editorial, venga, ya se lo dejamos. Y así empezó, les gustó y así se ha sido, así. No estaba previsto esto, ni mucho menos. Se iba a quedar en una carpeta llamada libro en un ordenador, ¿no? ¿Por qué hice la regata? Venía de un estrés de trabajo terrible, llevaba muchos años trabajando muchas horas, yo me dedicaba al mundo del espectáculo, tenía el Teatro Ayala, era el director del Teatro Ayala de Bilbao, trabajaba y tenía la náutica, de hecho Nautic, que me conoceréis de aquí más que del teatro. Entonces yo empezaba a trabajar en la náutica pues, a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde me iba al teatro, hacíamos la función, controlaba el director, pero tenía que estar allí. Y luego me iba a cenar con los actores o con el productor o con lo que sea, luego nos íbamos a tomar una copa a la Ochoa y nos daban a las 2 de la mañana. Al día siguiente a las 9, así. Entonces, claro, llegó un momento, el teatro iba muy bien, era una época que los barcos se vendían, se regalaban prácticamente porque parecía que lo soltábamos de lo que se vendía y dije, tengo que decidir un poco, ¿no? Si sigo con el teatro o si me dedico a los barcos. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Pues voy a hacer una aventura, ¿qué? Pim, pam. Y se me ocurrió cruzar el Atlántico, yo ya navegaba, navegaba solitario, habíamos creado ya Bacardi, este es el trofeo en la regata, o sea, en el año que hice la regata, yo fui el campeón de Bacardi, de solitarios, este es el trofeo. Intenté hacer el Grand Prix del Atlántico, que era Cádiz-La Habana, creo que iba a ser, o Cádiz-Martinica también. Total, que en una regata, por mi mala cabeza y mi ansia de ganar, iba a ganar, iba a llegar primero y justo en la torre de tráfico, que hay que tener mucho cuidado, porque sigue estando ahí el bloque, a unos, no muy cerca, a unos 10-15 metros de la torre de tráfico, de la verde, hay un bloque que hace así. Y muchos habremos pasado por aquí, pues yo le di. Iba a 6 nudos, la meta estaba justo delante, en esto, quedaban, pues, no sé, 300 metros. Iba primero, el Jai venía detrás de mí, pisándome los talones, él dice que me iba a ganar, yo le digo que no. Él dice que arriesgué mucho para que no, porque yo no trasluché, bueno, no trasluché porque rompí el barco, ¿no? Él tuvo que trasluchar y entonces ahí se me acabaron las posibilidades. Rompí el barco, la quilla se metió dentro del salón, rompió todas las cuadernas y ahí pues ya no me daba tiempo a bajar a Cádiz, bueno, reparar el barco, bajar a Cádiz y nada. Con lo cual tuve que pensar en otra regata. Iñaki Landaluce, a que le conocéis de aquí del puerto, me dijo, joder Javi, tal, hay una regata, es un poco profesional y tal, que es para mayores de 40. Yo no tenía 40, cumplía en mayo 40 y en julio la regata, con lo cual dije, bueno, me da tiempo. No había plazas porque está muy limitado, pero mandé el currículum y tal, y oye, joder, que soy el campeón de Bacardi, no sé qué, y me admitieron. Luego llegó Juanra, Juan Porcar, Juan ya estaba inscrito, Juan Porcar ya estaba inscrito, luego llegó Juanra y luego Edu y Quique. Y éramos un equipo de 4, así subimos, más o menos. Y bueno, pues ahí me di, empecé a entrenar fuerte, porque eso ya iba en serio, me preparé mucho,
físicamente muchísimo, porque mentalmente hay que estar muy preparado, pero físicamente más, porque si no estás físicamente te hundes mentalmente. Si eres muy fuerte mentalmente pero te hundes físicamente, no hay forma. No hay forma. Y navegar en solitario desgasta mucho, mucho. No duermes. Bueno, quiero hacer una aclaración de esto. Hay una diferencia muy grande entre navegar en solitario o navegar en solitario en regata. No es que sea un poco más complicado, no, es infinitamente más complicado. ¿Por qué? Cruzar el Atlántico. Cruzar el Atlántico es difícil, y el que diga que no, pues es que no se acuerda. Aunque vayas 5, es muy monótono, siempre igual, siempre pasa algo, viene un chubasco, no tienes tranquilidad, tienes momentos muy buenos, pero también hay zurra, o sea que no es un paseo. Si eso lo pasas a solitario, imaginaos, ¿no? Lo que es, el estar tú solo. Yo recuerdo que estuve enganchado al puño del espí y enganchado aquí a algo en el palo que tenía, y si soltaba, se me volaba el espí. Se quedaba arriba y no lo iba a poder soltar, porque igual teníamos, yo qué sé, no me acuerdo el viento, pero mucho viento de popa, y se iba a volar. No lo iba a poder recuperar, tenía que virar con las olas, imposible. Pues igual estuve 20 minutos o media hora aguantando a que alguien haga así, clac, solo eso, y no puedes. Ese es el solitario, no hay nadie que te ayude, para nada. Te tienes que cuidar mucho, tienes que pensar las cosas muchísimo. El cerebro es la leche, o sea, no nos conocemos hasta que no estamos en una situación crítica y dura en el que manda él y te obliga a ti. No tú le dices lo que quieres, quiero beber, no. Él te dice tienes que beber, o no tienes que beber, o tienes que comer, o tienes que dormir. Él te ordena lo que tienes que hacer, ¿no? Llega ese momento que, joder, que normalmente la vida normal, salvo que tengas una experiencia terrible, no la vives, ¿no? Y luego está el solitario en regata, que eso ya complica muchísimo más las cosas. ¿Por qué? Porque casi todos los que estamos aquí, o todos, navegamos, ¿no? Ir en solitario, estás cansado, no has dormido, viene un chubasco y dices, joder, menudo chubasco que tenemos por ahí, la leche, pues voy a caer un poquito. Caes 15 grados, te apartas, pierdes 20 millas, pasa el chubasco por allí y ya está, y no pasa nada. Y mañana, como no tengo prisa, puedo llegar mañana pasado que el otro, no pasa nada. Pero si vas en regata, esas 15 millas te ha hecho perder 2 puestos y no puedes. Hemos venido a correr. Y hemos venido a hacer lo mejor posible, no has estado 2 años entrenando para nada, ¿no? Para quedarte. Entonces, eso es un sacrificio terrible. Mentalmente estás cansado, las rutinas de sueño son inhumanas. Yo trabajaba 2 horas, o sea, estaba 2 horas trabajando, no 2 horas tumbado, porque en 24 horas al día no podía estar tumbado. La gente me decía, ¿qué hacías 24 horas todos los días trabajar? Las cosas que se rompían del barco, las cosas que preparaba porque se podían romper, la meteo, descargar los ficheros GRIP, analizar la meteo, preparar el ordenador, voy a hacer esta ruta, no, voy a ir por aquí, voy a hacer una simulación por aquí, joder, tengo que comer, voy a comer. Comías, dormir, pum, 20 minutos, o sea, 2 horas de trabajo, 20 minutos de sueño, así continuamente. Y el cuerpo aguanta, claro. El cerebro te dice, bajas el ritmo, no gastas casi energía, y porque no tienes, porque si no duermes tu cerebro no funciona bien, no comes como en casa porque no te apetece tampoco, todo se reduce a lo mínimo, y entonces tu cerebro manda sobre ti y hace lo que él quiere. Eso no nos entra en la cabeza a nosotros. O sea, tú haces lo que tú quieres, ¿no? Normalmente hacemos lo que nosotros queremos, salvo que nos lo prohíban o lo que sea. No. Cuando estás en un extremo como este, él te dice lo que tienes que hacer. Y es una cosa que joder, que por una parte dices, coño, la vivencia que estoy experimentando, ¿no? Todo lo de solitario, pues es muy complicado. Sufres mucho, gastas mucho,
y no tiene nada que ver con ir, no voy a decir de paseo, ir rápido en solitario, pero en regata, ¿no? Regata, me encuentro mal, estoy un poco mareado, mira, voy a dormir, que den por el saco. Voy a 150, 160 de popa, 30 nudos de popa, dice, ¿quién duerme así? Hostias, con el culo prieto, ¿no? Y después abro un poquito, que entra a 140, duermo 3 horitas, 4 horitas, 5 horitas, y luego ya me recupero y tiro. Eso no existe, no se puede, hay que correr. Y eso es lo que hace muy duro el que sea solitario, muy duro, y en regata, por supuesto. Ahora tenías 18 preguntas, no me has hecho ninguna todavía. No te quiero interrumpir. Bueno, luego la preparación, joder, la preparación fue la leche. Yo hablo de mi preparación. Juanra hizo la suya, Edu hizo la suya, cada uno hicimos la nuestra, ¿no? Aunque todos fuimos a un curso ISAF, que era para participar en una regata, digamos, profesional como esta, había que ser, digamos, titulado en ISAF, que es un curso de salvamento y supervivencia en alta mar para solitarios. Y es un curso que se renueva cada 4 años, o sea, no lo haces una vez y sigues, como una ITV, ¿no? Entonces, claro, coincidimos con grandes campeones, ahí había gente, podía estar Lecam o podía estar cualquiera, porque todos, es obligatorio, como los pilotos de Fórmula 1, que tienen que hacer, pues igual te encuentras con Hamilton haciendo el curso, o lo que sea, pues tienes que hacerlo. Claro, contaban unas batallas de agárrate, o sea, las batallas que contabas, le dicen, madre mía, ¿dónde vamos? Madre mía, ¿dónde vamos? ¿No? Los tiburones, por ejemplo, uno le dice, no os tiréis al agua y tal, el monito, no se os ocurra tiraros al agua nunca. Y si os tiráis, tenéis que tirar un cabo por la proa, cazarlo en popa y meteros, ir arrastrándoos para no separaros del casco y que el tiburón, o lo que sea, no os vea. Porque si te tiras, tú eres comida para él. Y como están aburridos y no pasa nada, pues te van siguiendo a la estela del barco, tú vas tranquilamente por ahí. Entonces, claro, a mí la gente que me dice que va al Atlántico, a la mitad del Atlántico, y que se pega unos baños, que tira un cabo, que tira un cabo por la popa, con una defensa, y se agarra y le remolcas, para mí eso es pescar bonitos. O sea, estás pescando. O sea, es que si te come una orca ahí mismo un tiburón, pues macho, o sea, es que te has dado de comer, ¿no? Sí. Entonces la preparación fue muy dura, físicamente, entrenaba mucho en el gimnasio, entrenaba mucho en el barco, salía los viernes pues a mediodía, hacía 200 o 300 millas para allí y volvía el domingo por la tarde-noche para probar todo, para probar sueño, para probar esto. Luego, a nivel de preparación médica, pues aprendí a coserme, por ejemplo, con Luis Fid, mi amigo Luis Fid, pues me enseñó con una pechuga de pollo, con cinta, cómo coserme aquí, cómo coserme con la izquierda, cómo coserme aquí, dónde meterme una inyección de adrenalina en el corazón, una aguja así. Y digo, ¿esto para qué? Llevaba un botiquín enorme, menos un quirófano, había ahí de todo. Y todo llevaba una hoja, como estas, con síntomas y qué tomar. Y todo estaba numerado, todas las cajas ponía. Entonces, según el síntoma, yo podía hablar con Luis y decirle, me pasa esto, vete a la casilla 14. Y en la casilla 14 estaba el tratamiento, tienes que hacer esto, no sé cuántos, tienes que tomar esto, no sé qué, no sé cuántos. Claro, la casilla 14 primero tenía que empezar por dónde estaba el botiquín, porque no puedes pensar, o sea, nuestro barco sabemos dónde está el botiquín. Cuando no puedes pensar, no sabes dónde está el botiquín. Entonces yo tenía un plano del barco, así de grande, con la lista. Todo esto, botiquín, 14, ¿dónde está el 14? Ahí está el botiquín. ¿Dónde está el no sé qué? La herramienta, ahí. Porque no puedes pensar, o sea, necesitas que alguien te chive esas cosas, ¿no? Entonces me preparé bien ahí médicamente y bueno, iba a verse confiado. Estuve valorando quitarme el apéndice porque era un riesgo, es un riesgo muy grande, muy grande, pues de que te mueres. O te operas tú, claro. De hecho, él me dijo cómo me iba a operar, cómo me tenía que cortar. Digo, tú estás... O sea, ya lo hablamos.
del cómo cortarme, dónde cortarme, para quitar el... Bueno, o te cortas y eso, o te mueres. O sea, dije, bueno, pues igual te mueres en el corte, pero te vas a morir también, o sea que... Y luego cuidarse mucho, mucho, mucho. Eso el cerebro, el cuerpo te lo dice. No se puede correr, no corres, no te deja hacer movimientos rápidos. Te cuida muchísimo, muchísimo, muchísimo el cerebro. No te deja beber. O sea, si nosotros bebemos un vaso de agua normal, no puedes. Vas bebiendo a sorbitos, pequeño, poquito a poquito. Y dices, ¿por qué bebo así? ¿No? Pues porque no puedes. Si comes, yo que soy un tragaldabas y que como un animal, pues no podía comer poquito. No te deja, para que no te atragantes, para que te siente bien la comida, te cuida, te protege, está continuamente pensando en ti, ¿no? Solo te tienes que dedicar a ti, que es una cosa buena de solitario, no tienes responsabilidad con nadie. Los éxitos son para ti, y los fracasos y las putadas son para ti también, ¿no? Pues cuanto menos haya de estas, mucho mejor, ¿no? Bueno, hicimos el curso ISAF, ahí en Lorient, ¿no? ¿Fue? Sí, en Lorient. En la base de submarinos horrorosa. Aquello era negro, negro, negro y negro. Había que tirarse al agua. Voy a contar una cosa. Aunque él dice que no, yo le tiré al agua. Estábamos y teníamos que saltar, y así, ¡pum! Y nos tiramos los dos, porque no había cojones a tirarse a aquel agua negra que parecía que había ahí, yo qué sé. Pues no me dio ningún miedo. Nos tiramos todos, pero estaba tan oscuro, era tan tétrico aquello, y luego claro, las maniobras con la balsa salvavidas, todo, bueno, fue una buena experiencia, ¿no? Lo pasamos bien. Llegó el día de la salida, salimos, yo lo pasé muy mal ya subiendo, fue una historia, perdí gasoil del tanque de combustible del generador, ya tuve que limpiar todo el tanque, ya empecé mal, fue dura la subida a la Roselle. Cuando llegamos allí fue lo que os contaba, ¿no? Muy profesional, llegábamos todos y éramos 4 panchitos, los demás eran franceses que más o menos ya conocían un poco cómo funcionaba todo, y los demás eran semiprofesionales. Ahí había campeones de Francia, campeones de Europa, gente muy profesional y muy buena, así que salían de la leche. Se retrasó la salida un día, murió esa noche José Luis Duarte, y yo dije, ¿quién qué auto de mí? Si gano la regata, fijaros cómo iba yo, ¿eh? Yo tenía la idea de ganar, ¿eh? O sea que yo confiaba mucho en el títer. Bueno, y dije, joder, si gano la regata, se la voy a dedicar a José Luis Duarte. Por, no sé, yo creo que ha sido el navegante más grande que hemos tenido aquí, y el más raro de todos, ¿no? Pero el más grande. Y bueno, la salida fue sosa, no había nadie. Habían cambiado y era un lunes, ¿te acuerdas, Juanra? Que un lunes no había prácticamente público, fue triste, salimos medio lloviendo, luego salió el sol, luego volvió a llover. La primera noche fue 108 barcos cruzándonos así continuamente, no se podía dormir. Ya todavía no entras en la rutina del sueño, yo tardo pues casi 3 días en entrar en esa rutina. O sea, primera noche no duermes, segunda noche prácticamente no duermes, y la tercera ya empiezas con la rutina, y ya poco a poco tu cuerpo se va habituando y ya puedes estar todo el tiempo que quieras. El primer día se me rompió un bulón del piloto automático, del principal, y metí unas brocas que eran buenas, pero no eran lo suficientemente buenas, y no podía taladrar, metido ahí abajo, imaginaos el barco, boom, boom, y tú ahí donde está la mecha de timón ahí atrás, taladrando, pum, 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 pum. Total que no podía, y les llamé a unos amigos que cogiesen su barco y que viniesen a por mí. Ellos solo podían llegar a 60 millas de la costa, porque no podían más. Entonces yo hice una línea de waypoints, subida y bajada, y yo iba de waypoint a waypoint, y ellos iban haciendo lo mismo. Al final nos íbamos a encontrar, y efectivamente nos encontramos. Para que no me descalificasen, les dije que echasen una boya
con todo el material, que eran realmente unas brocas sin tornillo, no había más. Las brocas más caras de la historia, porque me costó el combustible del barco ese, imaginaron, una pasta. Y entonces ellos se marcharon, se alejaron, pasé, lo grabé, de hecho lo grabé, pasé con el barco, me pinché, se quedaron un poco separados para ver si podía reparar bien o no, o tenían que ayudarme a hacer algo, y reparé rápido. Joder, me acuerdo de las brocas aquellas, entraban, cortaban como la mantequilla, shum, shum, joder, cambié, puse un tornillo bueno, se rompió un bulón de 12, o sea que, y tiré. Y me acuerdo que entonces, claro, salimos de Bretaña y la ruta que yo tenía prevista era hacia Galicia, ¿no? Pasar por encima del dispositivo de tráfico y bajar, ¿no? Esa era, que es lo que hizo, lo que queríamos hacer todos, pero bueno. Entonces yo tuve que bajar rumbo, yo creo que iba, pues casi rumbo Bilbao, bueno, no, rumbo Bilbao, evidentemente, porque yo salía de Bilbao, y raca, hasta 60 millas a la costa. Imaginaros, si aquí hay uno, aquí hay otro, yo hice así, y ellos hicieron así. Ahí perdí muchísimas millas. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que teníamos viento del suroeste muy fuerte? Ahora viene eso, espera, ahora viene eso. Que no podíamos hacer Que la liamos. Entonces, una anécdota es que Andrea, que era muy pequeñita, me decía, ahí está, que no es para abajo, que es para allí. Como diciendo, ¿qué haces tú yendo para aquí? Porque ellos, a través de una aplicación que tenía la organización, pues te decía, podían ver por dónde ibas, ¿no? Nosotros llevamos una baliza Argos que mandaba una situación, todos, y se iba actualizando. ¿Entre vosotros os veíais? No. Nosotros nos veíamos en la aplicación. Yo no tenía, o sea, nosotros teníamos internet a través del Idirium, que era muy malo, solo eran posiciones. Entonces yo tenía una carta en la que iba marcando a todos mis competidores, este está aquí. Yo sabía dónde estaban mis competidores. Por coordenadas, en determinado momento. Aquí, y más o menos sabía por dónde estaba. Entonces tiramos, me acuerdo que yo saqué el SPI, bueno, enchufado para La Coruña, pero a toda leche. Y nos entró una surada terrible. A mí me pilló pues a 60 millas de la costa, a ti te pilló más alto, no igual. Las pasamos canutas, muchos barcos, pues como 20 por lo menos, tuvieron que entrar en puerto con roturas. Entró el Kutum, que es el de Edu Mújica, entró Juan Porcar también, el catalán, y Juanra se chocó contra un barco cablero por la noche. Con lo cual rompió el stay, rompió la proa del barco y se tuvo que retirar, después de todo lo que habíamos hecho. Sí. Fue una La verdad es que en el barco cablero había un barco que estaba tirando cables por el Golfo de Vizcaya. Y ese barco tenía un barco auxiliar que se dedicaba a apartar a otros barcos. Y ese fue el que vino a apartarme a mí, y eso estábamos hablando por radio, ¿no? Sí. Oye, pues... es decir, que iba con el timón trincado, con el motor trincado y que no quería ni podía, ni me interesaba cambiar de rumbo, y que además si iban remolcando un cable para tirarlo al fondo, pues mi barco calaba solo 1,40, entonces lo tenías que estar remolcando muy por arriba, pero no hubo tu tía. Y no se acercó tanto que con el mar de fondo que había, en una cabezada, pues me pegó un golpe en proa y me tuve que retirar. Y ya se acabó. ¿Dónde entraste en puerto? En Bilbao. En Bilbao. Luego, porque no, o sea, lo que pasó fue que el herraje del ancla se dobló para arriba y quedó apoyado en el enrollador, en el stay, con lo cual no tenía vela de proa, pero bueno, pues llegué aquí bien. Con lo cual me quedé solo. O sea, éramos 4 y me quedé Porque solo. Juan Portal se había retirado. Juan Porcar se retiró, rompió el No, género. eran unas condiciones duras, pero no para retirarse, claro. Lo que pasa Sí, pero Juan no estaba acostumbrado a Golfo de Vizcaya. O sea, yo ahí marqué una punta de 50 y pico nudos, y es que fue muy de golpe, muy de golpe. A mí me pilló a unas 60 millas de la costa, que ya el viento ya ha hecho ola suficiente, y los de arriba no les pilló tanto. O
O sea, de hecho unos cuantos tiraron un poco noroeste para esquivar un poco y abrirse, los que iban primero. Y bueno, ahí pues, 20 y tantos barcos entraron a puerto. Ahí, para ellos acabaron la regata. Yo aguanté y luego empecé con todos los problemas debido a todo esto, porque claro, las olas caían encima del barco. No es que subías la ola y bajabas, no, es que esto se va a romper, porque explotaba la ola encima, ¡boom! Y caían, el Títer era un barco muy fuerte, pero caía y ¡boom! Y ¡boom! Yo decía, la leche. Entonces, la toma de gasoil del tanque de combustible, o sea, el respiradero del tanque de combustible estaba en la cubierta, un poquito más atrás del palo, que claro, que eso no sé, nunca, es difícil que barra las olas eso. Pues como estuvo sumergido cada vez que arrancaba el motor para cargar baterías, pues chupaba agua, empezó a llenarse el tanque de combustible de agua y venga a cambiar filtros, vomitando. Ahí me deshidraté completamente, ahí las pasé canutas, la verdad. Estuve a punto de retirarme, lo leeréis, estuve a punto de retirarme. Ahí mi mujer me dio un poco de caña y me obligó a responder y a tirar para adelante. Y bueno, pues menos mal porque gracias a ella, que ocurre 2 veces en la regata, no voy a desvelar la otra, tiré para adelante, ¿no? Luego ya pasé, no voy a contar el libro, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Voy a contar cosas así que puedan ser interesantes así. Luego tiré para abajo para Portugal, tuve un problema con un mercante, tampoco voy a contar cuál, pero también oía las pistonadas del motor. O sea, cuando me estaba pasando, yo hablé con Juan Porcar y yo pensaba que ese era mi último día. ¿Qué te estaba adelantando? Claro, él salía de Cascais o de Lisboa y yo bajaba con el SPI, bajando 3 metros de mar, viento, porque tenía que correr para recuperar todo lo que había perdido y me iba a abordar. Entonces era de noche, yo enfocaba las velas, le llamaba, ni puñetero caso, nada. Veía por el radar, pues íbamos en rumbo de colisión, entonces justo pasé y pasó por la popa, de hecho me desventó entero y oí la máquina. O sea, hablé con Juan por la BNU y tal, y le dije, Juan, oye, si no te contesto o algo así, es que me ha pasado esto, ¿no? Él estaba nervioso también por lo que estaba pasando. Y como siempre, pasa todo de noche, porque si es de día lo estás viendo. Claro, si hay mucha ola, el barco no te ve también, y un cascarón, esos barcos llevan el radar muy alto y eso que llevaba un aparato que se llama el ActiveCo, que ahora está prohibido, que para los que no sepáis lo que es un amplificador de la señal del radar. Si tú eres una manchita así, con el aparato este te conviertes en una mancha así. Con lo cual, él no sabe lo que eres, porque no estás identificado, pero sabe que eres grande. Con lo cual, normalmente te esquivan. Pero yo supongo que ahí pues, no estarían en el puente o vete a saber qué, ¿no? Así que, bueno, luego tiré como pude para abajo, fueron algún día bueno, porque también ha habido días buenos, no solo han sido desgracias, había días de agua súper azul, súper bonita, que podía comer, porque tampoco me costó mucho recuperarme, tanto que tenía que beber, Luis, el médico, me iba diciendo lo que tenía que hacer, bebía suero con el tapón, no podía, bebía y lo vomitaba, y bebía, claro, comer imposible, y beber imposible también, pero bebía a sorbitos, y de esa forma pude mi cuerpo empezar a admitir y tal, y así tiré para adelante, a recuperarme. No me acuerdo los kilos que bajé, pero estaba fino, y como 7-8 kilos bajé en 11 días. O sea, llegué seco, demacrado. Bueno, llegamos a Madeira, pasó lo del tiburón, que luego Andrea me ayudó donde estaba el puerto. O sea, llegamos a Funchal y luego subimos a amarrar el barco unas millas más arriba para dejarlo, ¿no? hasta la etapa siguiente.
Y cuando me estaba ayudando Andrea, pues le cogí la mar, el barco tiraba mucho y había mucha corriente en ese puerto y le arrancó la uña de cuajo entera. Tuvimos que ir al hospital, le dieron puntos, la pobre chavala estuvo unos días bañándose ahí con un esto. Y claro, toda la sangre metía la mano para limpiarse y tal, y yo pensaba en el tiburón. Yo digo, joder, ¿qué hay un tiburón aquí? Pero un tiburón ahí, o sea, no aquí. No sé, y la gente en la playa, que viene a la playa, digo, ¿estos sabrán que aquí hay un tiburón de cojones? Un tiburón, no, una pitarosa, es un tiburón. Y bueno, anécdota, ¿no? Dejamos el barco allí y nos volvimos para aquí. Cuando volví para aquí, cogimos un avión pequeñito, como anécdota, un avión, íbamos un chico, otro chico y dos amigas. Las amigas lloraron como nunca había yo, bueno, o sea, el avión iba así, una avioneta de estas pequeñas, íbamos 4, imaginaros, ¿no? Yo lo pasé fatal, pero yo digo, me cago, no la palmo aquí, la voy a palmar en el avión, me cago en la leche. Ellas, bueno, era tan pequeño el avión que las maletas, primero entraron las maletas, las pusieron al fondo, luego nos entró la azafata, nos dio las cosas de pues, un aperitivo y tal, que ya no se podía pasar, y nos trincamos ahí todo y nos quedamos. Y las chavalas lloraban, gritaban, y yo lloraba, pero gritaban, hostia, porque pegaba unas caídas el avión, y digo, la voy a palmar aquí, la vamos a palmar aquí. Bueno, preparé el barco, me preparé muy bien para la siguiente etapa, estudié mucho a meteo con Íñigo Ortiz de Urbina. Íñigo Ortiz de Urbina, ¿sabéis quién es? El que tiene el cero, el solitario. Íñigo es 2 veces campeón del mundo de clase 40 y 2 veces subcampeón. Es el táctico de botín. Es un tío que sabe la leche. Cuando me daba clases, yo le decía, Íñigo, para un niño, para tontos, aún así me costaba entenderlo. Porque tiene tanto metido en el coco, tiene tantas cosas, va tan adelantado que es muy difícil seguirle. Aún así, bueno, conseguí aprender mucho con él, mucho. Me enseñó cómo hacer mapas, cómo construir mapas sinópticos, que es importante. Normalmente no lo haces porque tienes la meteo y tal, pero si te quedas sin comunicaciones como me quedé, tienes que empezar a construir tú. Oyes por la radio una baja y tienes un mapa con el Atlántico, un mapa entero, y tú tienes que, una baja en tal posición, tal, 900 y pico, y la vas dibujando. Anticiclón aquí, otra baja, y vas construyendo lo que deberías de haber visto, ¿no? Más o menos te sirve. Puedes estar un poco tranquilo. La baja, ya al día siguiente, pues esto ha corrido por aquí, esto ha bajado aquí, y te puedes situar y puedes ir navegando un poco, no a ciegas, ¿no? Pero bien. Estamos hipnotizados. ¿Que habías visto a alguien en el barco? Sí. ¿Se habla en el libro o es para contar ahora? Ese episodio que tuve, que me deshidraté, tuve un desdoble de personalidad, hasta discutir conmigo mismo. O sea, llegó un momento en que ya no es que hablase, sino que me respondía y me llevaba a la contraria. Me acuerdo que una vez tenía que hacer un bordo. ¿Pero la estructura de tu mujer? No. También. Me acuerdo que tenía que hacer un bordo y tenía que dormir. Me tocaba dormir. No es que me tocase, es que me desconectaba. Entonces, mi yo bueno y mi yo malo, uno decía, tienes que dormir, y otro decía, no vas a dormir, haz el bordo y luego duermes. Y tuve una discusión, como otras muchas, pero esa de gritarme, ¿no? O sea, me cago en Dios, aquí soy yo el que lo voy a hacer, no eres tú, soy yo, el que se va a ir a la prueba a hacer el puto bordo, no sé qué. O sea, dices, joder, Javi, ya no estás hablando solo, estás discutiendo contigo mismo. ¿Quién va a ganar de los dos, no? ¿Te han explicado a qué se debe eso? A la soledad. O sea, como que tu mente necesita a alguien con quien hablar en voz alta. Para dormir, llevaba unos altavoces enormes en el barco y la música. O sea, yo tenía muy poco tiempo para poner un despertador que hacía así clac, estaba programado 1 hora, o sea, más que un despertador era un temporizador, por si acaso me quedaba dormido y lo ponía pa,
y ya sabía que en una hora iba a salir, o sea, más de una hora no podía dormir. Nunca lo sonó. Bueno, sonaba cuando estaba arriba y tenía que bajar a apagarlo, porque era muy difícil que durmiese más de media hora, muy difícil. Solo una vez, que cuando estuve muy malo, que dormí una hora, y me desorienté tanto, que apareció uno en la proa y estuve hablando con él. Había un señor conmigo en la proa y estuve hablando con él y... Entonces, para dormir, ponía cuando me daba tiempo, porque a veces, porque te desconectas. He llegado a dormirme, estar haciendo el bordo, coger la manilla, ¡pum!, me tiraba para abajo, ¡pum!, y quedarme con la manivela en la mano, o sea, así era. El cuerpo se desconecta, porque dices, es tu tiempo de dormir y ya está. Si no rompes el ciclo. Daba la música a tope, pero a tope, un ruido que aquí no seríamos capaces de dormir nadie, ni yo, porque el ruido era, o sea, el volumen de la música era enorme, para tapar todos los ruidos del barco. El piloto. Eso para mi cabeza era, ¿qué? ¿Vamos a comer? No. ¡Venga a comer! Los niños, la madre. ¿Que no quiero ir a comer? Que sí, que subas a comer ya, que no sé qué, que no sé cuántos. Ya no eran gritos, es que construía una conversación, una historia en mi cabeza que me despertó. Javi, que aquí no hay nadie. O sea, que estás solo, no hay nadie. Mentalízate que estás solo. Vale. Y ya me mentalizaba, me tranquilizaba. Pero la música, si no tenía esa música a tope, oía los ruidos del barco y los transformaba en historias y no me dejaba dormir. O por lo menos me causaba pesadillas. Podía tener, en 20 minutos tenía pesadillas y de todo. Y me acuerdo una vez que me desperté, salí fuera y ¿qué tal va? ¿Qué tal ha ido la cosa? Como si hubiese gente, ¿qué tal ha ido la cosa? Y no me contestaban y yo, pero me costaba entender que no había nadie en el barco, que estaba solo yo. Joder, esos momentos son duros, ¿no? Luego la música que escuchaba era todo en castellano, absolutamente todo en castellano, porque mi cerebro necesitaba escuchar voces que entendiese, o sea, voces aunque sea música, pero voces de gente. Es curioso, pero lo necesitaba. Y el señor ese existió, efectivamente, en mi cabeza, pero existió. De hecho, John Garay me hizo una entrevista al de poco de venir, John Garay, ¿lo conocéis? Me hizo una entrevista y sale en la entrevista, se le ha dicho que la recupere, porque sale pues, más relatado, ¿no? Ya ha pasado hace tiempo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero le puse nombre y todo ya. Pero es curioso, la soledad es terrible. Una cosa que nos impactó mucho fue cuando estábamos para salir de Madeira, llegaron 2 pilotos de helicóptero del ejército portugués, vestidos de piloto, sin casco, yo creo que no llevaba casco, pero nos contaron nos dijeron, oye, ya sabéis lo que vais a hacer, esto no es una broma, nosotros llegamos hasta donde llegamos, tenemos más o menos 1000 millas para volar, para asistiros, y otras 1000 de allí. Pero hay más de 1000 millas que no hay nada, o sea, nadie os puede ayudar. Puede aparecer un mercante, un barco que esté por allí, la organización puedes tener la suerte de que alguien pueda y te asista, pero es muy difícil. O sea que tener mucho cuidado porque si os pasa algo, no hay solución. Y eso, joder, dices, coño, esto va en serio, ¿no? Hay que cuidarse mucho, ¿no? Esas cosas... ¿Tenías un correo electrónico o no? Sí. Sí, yo me descargaba muy pobre, Por el Iridium, ¿no? Por el Iridium. Solo podía escribir pocos textos y tal. Y escribía más que hablaba, porque los que habéis hablado por Iridium, yo no sé cómo será el Iridium de ahora, pero el Iridium de antes era... hola cariño, ¿qué tal estás? He pasado una noche fatal, pero mañana estaré mejor. Ella oía. Hola cariño,
¿Qué tal estás? Mañana estoy bien, mañana. Joder, una voz terrible, ¿no? Claro, eso acojonaba porque este tío se está muriendo. Y entonces, claro, yo procuraba hablar lo menos posible y escribir más para que no se notase eso, ¿no? Porque con los que hablaba, con el médico, con estos y tal, pues se podía... Y por la BLU sí, hablamos, Nacho, por la BLU. Por la BLU se oía bien, pero por el teléfono era terrible, joder. Ya había un delay ahí que... Sí, retardo de distorsión de la voz. Sí, sí, Retardo sí, sí. y... Que hace que parezca que estás enfermo, que estás mal. Venga, Juan. Pues tengo más cosas aquí. Por ejemplo, ¿tenías control de la carga de baterías? ¿Tenías medidores? Sí. Bueno, se me estropeó el generador, se me inundó en el temporal en el que te pegaste contra el barco cablero, me entró por el tubo de escape agua hasta los cilindros y se estropeó el generador. ¿Y placas solares no tenías? No. Llevaba el motor. El motor, nada más. El motor para arrancar, el motor iba precintado, solo se podía meter marcha atrás por si tenías una colisión o lo que sea y... ¿Tuviste que subir al palo? Hasta la mitad, un poquito menos de la mitad, sí. Sí, porque se me hizo un enganche... Bueno, yo creo que en el Atlántico si no se te engancha algo, se te engancha algo. Sí. Y monté una escala que tenía, que iba con cinchas y hasta la primera cruceta tuve que subir, porque es donde estaba la antena de radar y donde estaba todo. Una escala que izas con una Exacto, briza y tensas. una briza, la tensas bien y vas enganchándote y... Claro, el problema no es subir, el problema es bajar. El problema es que te quedes enganchado y no puedas bajar. Hubo un participante que falleció, que murió, ¿no? Se cayó, vamos, desapareció. Pero... Esa noche me jugué yo la vida y él también. Y él se murió y yo... Sí, esa noche cenamos juntos. La noche de la salida, bueno, tú no estuviste. Es que Juanra me gastaron una broma. O sea, me dijeron que se iban que no venía a la despedida, ¿no? Ellos estaban en Madeira y estaban viniendo al puerto y querían darme la sorpresa de que iban a venir. Pero como no había amarre, pues me tuvieron que llamar y se rompió la sorpresa. Entonces bajé a echarles una mano, con tan mala suerte, como estábamos amarrando el Cutún, el barco de Edu Mújica, se cayó y se dislocó el hombro. Y se cayó al agua, o sea, fue la leche. Y ya pues nos trató, no, sí, yo creo que cenamos fatal. Pero yo estaba cenando con Jean-Marc, que fue el que murió. Era y además estábamos riéndonos y picados un poco porque íbamos a navegar en tiempo real. En 960 íbamos los dos. Él tenía un 31.7 y yo el Titer. Y los dos íbamos en el tiempo real y IRC 960. Claro, él era uno a batir, ¿no? De hecho, el día 4, que yo le regalé ese puesto, el puesto que tenía él es el 13, tápate los oídos. Yo se lo regalé a Yolanda y se lo quité a él. Esa noche se murió él. Intentó subir al palo, creemos, intentó subir al palo y se cayó, porque apareció una zapatilla. Mandaron a un barco de la organización que venía en doble y le vieron que había una zapatilla y dejaron el barco. De hecho, ese barco, como tenía la baliza Argos, navegó solo con el Génova, solo, porque la mayor no estaba. Lo abandonaron, claro, no podían hacer nada con él y ahí se quedó. El 31.7 flamante, ahí, por todo el Atlántico solo. Bajó hasta Brasil y subió hasta Nueva York. Él solo. Lo encontraron. Rescataron, o sea, sí, pero lo encontraron el barco, sí. con sus Se acabó, cosas y tal. Estaba ya, habían encontrado la baliza no emitía, pero el GPS tenía guardadas toda la ruta. Y cuando lo encontraron, él solo, Imaginaros, si es fácil cruzar el Atlántico, el barco va solo. Y tanto sé que... ¿Alguna intervención quirúrgica que tuviste que hacer? No me pasó nada. No tuve, excepto los problemas que tuve de mareos, estómago, deshidratación y eso, nada. Ni algún golpe que te pegas y tal, pero no nada. ¿Te han quitado ya las ganas? ¿Te quitaron las ganas de...? No, luego le cogí... de la excepción que volverías a hacerlo.
Sí, lo haría de otra forma, con otro barco. Más pequeño. La gente me dice, ¿pero un barco más pequeño por qué? Pues porque el barco más pequeño flota más, no tiene tanta tensión y es menos agresivo para la mar. El barco con calado fuerte necesita viento para empujar, arrastra mucho y tiene mucha tensión. Sin embargo, un barco ligero hace así, pasa por encima. O sea, cuando tú cazas un Génova de 40 metros o uno de 140, pues cuando está cazando el de 140 aquello parece una cuerda de una guitarra. Toda esa tensión tiene que empujarla al barco y sufre mucho y se rompe. O sea, yo rompí, cuando me pasó lo de la botavara, yo rompí un grillete de 10, que es casi como este dedo, se rompió por desgaste, se desgastó. O sea, raca, hasta que se partió. O sea, dices, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, se rompía todo. ¿Dónde iba ese grillete en la botavara? Voy a contar lo de la botavara. Venga. Bueno, el arraigo, ¿veis? Aquí está la mayor. Pues este grillete de aquí, que va con el carro, ahí, se rompió. Entonces, se abrió la mayor entera, de noche, por supuesto, y con viento, bastante viento. Y ola, porque si hay viento, hay ola. Entonces, se me quedó, el títer tenía las crucetas, no tenía las crucetas retrasadas, las tenía frontales, y se quedó la mayor abierta entera, el Génova iba un poco recogido y atangonado. Bueno, total que tenía que recuperar la mayor, o sea, dar la vuelta al barco era imposible. Pues, con 3 metros de mar, 30 nudos de viento, porque claro, dice, ¿30 nudos tanto? No, 30 nudos, si tú estás navegando, que vas con 40, 45, 35, cuando tienes 30 te parece que vas de paseo, ¿no? Ya vas como tranquilo. Entonces, se abrió toda la mayor entera, tuve que soltar, largar un poquito el pajarín para embolsar un poco la vela y correr por encima de la botavara, que estaba aquí, horizontal, perpendicular al barco, con un cabo atado, que era el que iba a atar en la punta de la botavara para recuperarlo. Y claro, imaginaros que voy por la botavara, iba amarrado, con un arnés y una línea y tal que me había puesto. Taca, enganchas, joder, y tú ves que tú estás aquí abajo, que lo único que ves aquí es espuma, que va saliendo del barco, que va a 8 o 9 nudos, y el barco está ahí, O sea, tú estás volando por encima, así, y dices, joder, hostia. Entonces, bueno, ya engancho, lo tenso, lo dejo, me suelto eso, voy a echar para atrás. Claro, la arnés y la línea de vida no corría, porque ir para adelante era fácil, lo estabas arrastrando, pero para atrás se enganchaba. Y se enganchaba, y dije, voy a tomar por culo. Solté el arnés, me fui para atrás, llegué ahí, me agarré al palo, me tumbé ahí, y dije, si se entera mi madre de lo que acabo de hacer, mi madre, no mi mujer y mi hija, mi madre, que es quien te ha cuidado toda la vida, quien se ha preocupado de que comas, de que estudies, esa, pues me mata. Bueno, que hace la mayor y tal, seguí, me tumbé con la bañera, bueno, a la leche. Entonces, esa noche me jugué yo la vida y conseguí el puesto 13. Y Yolanda mi mujer me dijo, joder, vaya puesto que me ha regalado. De la marinera. Pues sí, pues ese puesto se lo quité a Jean-Marc y él se cayó y se murió. Sí. Bueno, es que los pilotos y la organización nos dijeron, o sea, aquí estáis 108 barcos, puede que alguno no llegue, Así, o sea, esto no es una broma. Sí. O sea, aquí podéis caer 1, 2 o unos habrá una cuantos. estadística, ¿no? Bueno, no sé Hombre, mucha gente muere en el Atlántico, No digo en esa regata. Ah, en la regata. Pues no sé lo si sé. lleva años o no. Sí, cuántos lleva años. Sí. O sea, Pues mira, es una cosa que no me he estadística preguntado. de- Si ha muerto un más gente. Un porcentaje, ¿no? Como 0, o tal. Sí, pero no es que les importa mucho, No, digo por conocimiento, pero... De hecho, yo me sorprendí la fiesta que había cuando llegamos, fiesta, sí, pusieron un cartel, una foto de Jean-Marc de la leche así, pero se hizo una fiesta de cojones para aquí, como si no hubiese pasado nada. O sea... Que moría haciendo lo que quería. Sí, no, bien, pero joder, no sé, Ya, no, está no, un no, poco...
estábamos un poco coño, Sí, sí. joder, que era un compañero que nosotros también hemos estado, sí, sí, pues, ¿La BLU te funcionó bien? sí. Íbamos cambiando frecuencias según íbamos adelantando terreno. Hablaba con Miguel Soga, hablaba con Nacho, hablaba con Juan Porcar, cada uno en su frecuencia. Y además Miguel Soga, que controla mucho el tema de la BLU, él me va diciendo, ya mañana vamos a tener que cambiar a tal frecuencia porque ya la propagación no es buena y no sé qué, no sé cuántos. Y sí, y funciona muy bien. Lo que pasa es que consumía mucha batería, muchísima. O sea, aprovechaba cuando estaba cargando batería porque es que cada vez que apretabas la pastilla se iba el piloto y se iba todo a tomar por saco. Entonces tenía que tener cuidado para... tiene 150 vatios de consumo, es mucho. ¿No tuviste ningún percance con las velas de rasaduras y cosas así? No, porque las velas eran nuevas y no. El último día fue el peor de todos, excepto el problema del gasoil. El último día fue terrible. O sea, la guinda. A partir de las 4 de la tarde aquello fue un infierno. Me pasó de todo. Bueno, lo cuento. Claro. Lo cuento. Sí, porque ya estamos en mitad del Atlántico, ya casi. Bueno, Pero estamos allí. estamos ahí. Bueno, el capítulo se titula Me quedé sin comunicaciones. Se me estropeó un puñetero cable así, de mierda, que era un conversor de puerto USB, o sea, puerto serie a USB. Pues con la humedad y con todo, pues yo qué sé, se estropeó. Entonces, claro, era que iba del vídeo al ordenador, con lo cual no podía descargar los partes, no tenía internet. Bueno, internet básico, lo que te pueda dar un satélite, o sea, nada. Y dije yo, joder, pues entonces me hice los mapas sinópticos, taca, y bueno, bien. Entonces le llamé a Íñigo, y digo, Íñigo, estoy sin comunicaciones y tal, no te preocupes. Tira con los mapas sinópticos, estás aquí, estás en una zona buena. Él me iba diciendo más o menos por dónde iba, y bien, ¿no? No recibía posición de los demás, estaba un poco perdido, ¿no? Pero bueno, me quedaba poco, me quedaban unos días. Y así tiré. Y de repente, joder, yo siempre he pensado, y siempre he visto que, joder, los grandes campeones, porque yo me sentía un campeón por aquel entonces, digo, con todo lo que he pasado, joder, se me merezco llegar un poco bien, ¿no? Yo les veía, digo, joder, la Vendée Globe que llegan después de 5 meses y el tío llega impecable, inmaculado, afeitado, guapo, con ropa limpia, y digo, este cabrón, pues sí, lleva sin ducharse 5 meses, ¿no? Entonces, claro, yo llevaba 18 días sin ducharme, imaginaos. Chubascos, pues había veces que me ponía 4 veces la ropa de agua y 4 veces que me ponía el pantalón corto. Así todo el rato. Lo mismo te caía un chubasco que te bajaba 15 grados la temperatura, llovía a mares, al de 1 hora hacía un calor que te morías, volvía otro chubasco y así. Yo, claro, chubascos que te cascan 45 o 50 nudos, o sea que no. Entonces le pregunté a Íñigo, joder, veo unos chubascos ahí un poco fuertes que me están pasando y tal. Me dice, no te preocupes, que la imagen de radar es buena, no tiene mucha carga y bueno, no pasa nada, estás llegando, que vas a llegar ya, o sea, estás llegando a meta. Digo, vale, entonces dije, bueno, por ahí atrás viene uno, digo, voy a aprovechar para ducharme. Digo, joder, me voy a duchar, ¿no? Joder, que la gente me va a abrazar, voy a ver aquí a Tigre que llegamos. Bueno, pues cojo y, bueno, iba con todo el trapo, porque tenía 2 barcos, me dijo que tenía 2 barcos cerquita. No los veías. No los veía. Bueno, normalmente. La noche anterior a eso me crucé con uno y no nos dimos de milagro. Él estaba durmiendo y yo me acababa de levantar alguna cosa, de noche, y dijo, ¿cómo puede haber una luz? Menos mal que llevaba luz, yo iba sin luces, pues ¿para qué? Si no hay nadie, hay que ahorrar energía. Y vi una luz, pero claro, una luz en una 35, una Charboc A35, que es bajito, y que va esto con las olas que había, pues, ¿qué será eso? Pues parece una luz, joder, una luz, me cago en Dios ese. Y él se piró y no me vio, él no se enteró. Bueno, tal, cojo y digo, me voy a duchar, el chubasco que viene por ahí, iba con todo el trapo, porque eran las 4 de la tarde más o menos, así, quería llegar, para mí era muy importante llegar antes de las 12 de la noche,
porque yo tardé 18 días en cruzar, que para mí es muy poco tiempo, desde en regata, porque claro, no puedes meter motor, no puedes, no sé qué, o sea, tienes que ir afilando ahí el viento para hacer las menores millas posibles, con el mejor viento posible, o sea, es un trabajo de chino, de estar todo el puñetero día ahí encima. Bueno, y... La ducha. Entonces, veo, joder, chavos, que digo, bueno, venga, me voy a duchar. Empieza a llover, iba con todo el trapo, eso sí, iba con todo el trapo, y porque no tenía carga, digo, bueno, pues ya aguantará, ¿no? Venga, para acá. Joder, empieza a llover, bueno, me desnudo entero y dejo una toalla ahí un poquito más adelante para, digo, bueno, luego voy a entrar a ponerme ropa limpia y tal, pues no voy a mojar todo, ¿no? Y digo, bueno, me seco ahí, no sé qué, tenía un poco de gel ahí, empieza a llover, viento, el agua, claro, llevaba tanto trapo que no confiaba en el piloto, por si acaso, y yo a la rueda ahí, raca, Pelotas. Mira, me hacía daño, pero daño en la espalda, en la cabeza, Te bueno, esculió no podía. Bueno, No te hizo falta el gel. No, que el gel, vamos, el gel. Si no puedes soltar las manos de la rueda. Y venga. Joder, yo miraba para atrás, digo, esto no se acaba, ya cansado, porque duró un rato, y encima tenía frío porque bajaba mucho la temperatura y tal. Y de repente miro para atrás, veo una ola. Y me cago en Dios, ¿qué es eso? Joder, yo navegado mucho. Había cruzado el Atlántico, había visto unas olas grandes, de estas olas, Nacho, tú has hecho el Atlántico varias veces. Aquí hay gente que ha navegado mucho. Olas muy grandes, que vienen solitarias por ahí, ¿de dónde viene esa pared, no? Bueno, pues aquello que vi yo, dije, ¿de dónde coño sale esto? O sea, una ola enorme. Voy a exagerar.Igual no, 20 metros. Voy a exagerar, Y seguía lloviendo. El palo tenía 17 metros de palo, llevaba. Y de repente cojo la ola, digo, me cago en la leche. Ya estaba acojonado de todo. Y salían los desnudos. Desnudo, Claro, por supuesto, ya no me importaba, desnudo, estaba con la ola, que vamos. Entonces me agarro porque dije, joder, esta ola con todo el trapo que tengo, encima todo a la proa ahí, me va a meter aquí un... A la proa, o sea, te venía de popa. Sí, de popa, el Atlántico va todo viene por atrás, todo te va cogiendo. Y en eso que me coge, subo, bajo, y dije, mi expresión, te digo, pues vaya mierda. Pues vaya mierda, ¿no? Y entonces me quedé parado en el seno, porque detrás venía otra, que no era tan grande como la que me había pasado, pero el barco se quedó, hizo así, pum, todo desventado. Por eso yo vi la ola por detrás y dije, madre mía, o sea, el palo está aquí y la cresta de la ola está allá arriba, o sea... Pero iba rota la ola, o sea... No, era... iba un poco rota, pero no mucho. Cuando la veía estaba rompiendo, arriba, no mucho, pero iba arriba, si tiene pico, enseguida rompe, ¿no? Y entonces me quedo así y dije, joder, pues vaya mierda, ¿no? Pero me quedé desventado, así, el barco empezó pum, y de repente hace así, me coge la otra ola, y como tenía los tanques, o sea, los cofres de popa inundados, porque ya estaba cansado, el títer, aquí atrás, que luego voy a pasar unas fotos y lo veréis, tenía unos cofres, ¿no? Donde llevaba pues, cosas sucias, garrafas de gasoil, cosas así, ¿no? Entonces, aunque estaban sellados, joder, como las olas estaban todo continuamente encima, el agua se metía. Entonces yo tenía una bomba para achicar, una bomba eléctrica que la ponía y me tenía que colgar del barco por la popa para poder abrirlo, los abría y desde atrás, porque si no, no me daba, achicarlos. Claro, me jugaba la vida día sí y día también, con la puta eso. Entonces dije, se acabó, que le den por saco. Ahí se van inundados, claro, llevaba un peso de atrás de agárrate. No me venía mal, pero cuando iba con viento, el peso de atrás me... Pero ¿qué pasa? Que la segunda ola, con ese peso, me cogió y me enganchó. Y me cogió como una tabla de surf, subo, bajo y empiezo a bajar. Y vas ciñendo. Y no te bajaba nunca la ola. Y bajaba y de repente, claro, la velocidad del barco es la que es la de la carena, no hay más.
y baja, se iba clavando la proa en el agua, clavando, hasta que ya la proa está metida dentro del barco. De hecho, se inundó todo el barco por dentro, porque entró por los portillos, atravesó las escotillas y todo, y ya estaba llegando al palo, que quedaba un trozo de proa, y yo decía, hostia, porque lo siguiente era, pum, romper, pum, y yo decía, me voy a dar, que la palmo, se decía, hostia, que la palmo, ¿no? Que me muero aquí. Y en eso, cuando ya decía, bueno, esto se ha acabado, hizo así, pum, me soltó, se puso mirando para arriba el barco, así, pum. ¿Y tú? O sea, ¿tú no volaste por los aires? No. ¿Te ibas atado a algún sitio en plan...? No, qué coño atado, estaba en pelotas. Es verdad, todavía era pequeño detalle, pero ¿cómo conseguiste con esos movimientos no salir? No, o sea, no son bruscos, o sea, el barco hace así. O sea, fue muy lento. Sí, bueno, como la ola, ¿no? Ya. La corredera, no sé, creo que sale por el marco 20 y tantos nudos de velocidad, de GPS, que era la champa de la ola, que iba en la ola. Iba en la ola. Y bueno, pues ahí estuve, pues... ¿Hubo una más? ¿Tres Marías o solamente fueron dos? No, dos son las... Bueno, la tercera ni me acuerdo ya, o sea... La pasas a 15 metros... Cogí, la toalla, no sé qué, no sé cuánto... Una foto magnífica, Yo decía, voy a palmar aquí en pelotas. Imagínate que me rescatan aquí. Creo que se llaman piramidales esas olas. Sí, pues esas. Que hay de vez en cuando una o dos. Sí. Claro que vienen, esa ola puede venir de un iceberg que ha pegado o que ha un pequeño movimiento sísmico, crea una ola y viaja y baja pues cientos de millas. Y luego, eso fueron las 4 de la tarde. Luego tiramos, me cosí, quité la icurriña del barco, me la cosí en un polo que tenía y como podía y tal, porque quería llegar con una icurriña y tal. Y bueno, también fue un poco mareante aquello, porque aquello se movía, el tiempo fue muy malo. Total, que yo quería llegar antes del día, o sea, el día 18, no quería a las 12 de la noche, porque era 19, y en la historia va a quedar que tardé 19 días. Sí, fueron 18 y 10 minutos, no, yo quería 18 y 18. Y entonces le di y se puso muy feo la entrada de Marín es horrorosa. Estos franceses, en vez de hacer una entrada fuera, ¿no? Joder, que llevas 3.500 millas, haz una entrada fuera y luego ya cada uno que se busque la vida. No le hagas entrar a la gente haciendo gordos por un meandro submarino, que hay pues, una bahía, pero tiene 1 metro de calado. El meandro va por abajo y tú tienes que navegar por una carreterita que es submarina. Entonces, yo iba con el plotter de noche, lloviendo a mares, en las fotos veréis cómo llovía, o sea, lloviendo a mares 35, 40 nudos, yo que sé, de viento, porque aquí se me enrolló el Génova. Fíjate, nunca me había pasado nada en el Génova, o sea, nunca había tenido una maniobra mala. Pues aquel día se me enganchó, me estaba pasando ya del rumbo de meta, y dije, a tomar por saco con la mayor. Enrollé el Génova como pude, taca, y un chorizo ahí, y me metí solo con la mayor, que luego me vino bien, la verdad, porque así pues podía hacer maniobras más fácil. Entonces fui por el meandro, como si fuese un videojuego, tenía un plotter malo y antiguo, o sea, desde aquellos, y veía por aquí, ahora estoy aquí, ahora por aquí, pero, o sea, iba a oscuras, al ciego, no veía nada. Y rápido, claro. Pero ibas teniendo, ayer viento, la entrada está al oeste, o sea que verías en contra del viento. Sí, por eso iba con la mayor, claro. Y podía raca. Y... ¿No veías las balizas que había? ¿Balizas? Había. Sí. Es como al cachón, pero a lo bestia. A lo bestia, sí. Eso es. Pero es que llovía tanto que el agua era blanca. Pero blanca. No te dejaba. O sea, la línea de beta estaba muy dentro del... Sí. La línea de beta estaba casi en la bocana del puerto. Para no salir ellos. Está todo lleno de botes fondeados. Pues así. Entonces tienes que ir muy puteado. Entonces hubo 2 barcos que se quedaron fuera, que venían a pillarme. Bueno, no entraban en mi categoría, pero ellos iban en doble, les gané. Y no, se acojonaron y no entraron, se quedaron fuera. Y yo entré. De hecho,
entré a meta, vino una neumática rápido, que es la que me dio meta, saltó un juez, me dio un abrazo, me llamó campeón, me dio un abrazo de la leche, joder, ahí me sentí, joder, que la organización, por lo que había hecho, ¿no? Porque diciendo, ¿qué hostias acabas de hacer, tío? No ibas en pelotas, ¿no? No. Llevaba la turbina cosida. No me la puede poner. Ah, ¿tira otra pusiste? No me la puede poner. Y entonces, arranqué, me dijo, para desprecintar el motor, claro, es una regata seria, ¿no? Entonces, él baja a la sala de máquinas y ve la leva de la reductora, ¿no? Entonces, eso está unido por un plomo, como los de... Un precinto. Un precinto. Pero claro, ellos son franceses y saben latín, saben que has podido romper el precinto y lo has podido meter otra vez, ¿no? Porque se puede hacer, cortas por ahí, tienes mucho tiempo un agujerito, lo metes, puedes. Entonces él te dice, él está abajo y tú subes arriba y te dice, cuando yo te diga, aceleras y cuando no puedes, rompe el precinto. Y él tiene que ver que el precinto se rompe. Vale. O sea, que no se fían, ¿eh? La balsa salvavidas iba precintada, porque tú la puedes cambiar para hacer contrapeso. Entonces, cambio la balsa, que son 40 kilos, lo pones allí y tienes un contrapeso allí, ¿no? Todo eso estaba precintado. Entonces, ya, me dice, vale, campeón y tal, no sé qué, no sé cuándo, se van a la neumática, yo arranco el motor, meto máquina y ya me iba hacia el puerto, que estaba un poquito más adelante. Y tiro para adelante, y el barco para aquí, joder, corrijo, ¿qué hostias le pasa al barco? Que no anda. Joder, aceleraba, digo, metido máquina, pum, meto máquina y no andaba el barco. El barco iba a la deriva. Digo, me cago en la leche. Digo, pues he perdido la hélice, ¿no? ¿Qué puedes pensar? Pues en tanto tiempo, pues ha perdido la hélice, se ha roto y se ha perdido. Y bueno, pues, ¿qué hago? Joder, les llamo a los de la neumática y que vengan a echarme una mano y me dicen que no pueden porque tienen que asistir, no pueden dejar la meta sola porque los otros iban a entrar detrás de mí. Entonces llamo a la organización, ya cagándome en lo más barrido, imaginaros, de noche, lloviendo a mares, con un ventarrón de cojones, y la organización, que no hay problema, que tire, que no hay ningún barco. Estaban de fiesta, con mis amigos, con Lomana y todos esos, estaban todos ahí todos de fiesta, y no querían ayudarme. Por eso les pongo tan mal, porque me han puteado toda la regata. O sea, primero me quitan la meta, luego no me dejan amarrar en Madeira, luego, o sea, todo putadas. Y digo, bueno, pues voy a echar el ancla. Claro, el ancla lo tenía en el salón, en la sentina, abajo. O sea, después de todo lo que me había pasado, baja abajo, quita las panas, abre el tambucho, saca el ancla, sube para arriba, saca el ancla y la cadena, vete a la proa, echa el ancla. Hacía tanto viento que el ancla no cogía, porque no llevaba un ancla, o sea, llevaba un ancla, pero llevaría 10 metros de cadena y cabo. Y va garreando, y yo llamando a la organización para decirles que estoy garreando y que voy a perder el barco, que pierdo el barco, y cagándome en la madre que los parió, pero gritando. En eso, que Jesús Lomana, el de Parrillas del Mar, que había ido a recibirme, escucha mi voz en la emisora de la organización. Dice, joder, pero si es Javier, me cago en la hostia. Coge, tráeme aquí. Y dice, Javier, y le digo, Chuchi, Lomana, ¿qué pasa? Claro, esa voz era inconfundible para mí, era amigo. Y me dice, ¿qué pasa? Y le cuento, digo, voy a perder el barco, estoy garreándome. Claro, porque tú ibas por un canalillo, pero si te salías del canalillo, te ibas a la arena. ¡Pum! A apoyar el barco, romper el timón y dejarlo ahí. A ver quién saca ese barco de ahí. ¡Cojones! Después de 3.500 millas, por lo menos, échame una mano, ¿no? Bueno, así. Entonces, él monta un Cristo allí, me cago en la hostia, una neumática para allí. Y ya se dan cuenta de que es la cosa seria, ya me viene una neumática, me enganchan, me quedaban 15 metros, no me quedaban más, 15 metros para perder el barco. Y ya me llevan a puerto, a Barloao, remolcado, yo no quería llegar remolcado, pero bueno, remolcado,
pues ya me pasó meta y todo. Ahí estaban todos esperándome, un montón de... los que habían llegado, familiares de la gente que había llegado, pues llegué como si hubiese ganado la Vendée Globe. ¿Y al final qué resultó ser eso? ¿Qué le había pasado al motor? Pues mira, yo pensaba que había perdido la hélice, entonces al día siguiente... ¿Era plegable de hélice? Sí, una Volvo plegable. Al día siguiente me metí al agua y vi que la hélice estaba. Dije, joder, al día siguiente, hostia, un día de puta madre. Claro, ya había dormido un poco, a mí con dormir media hora o una hora ya me sobaba todo el día. A las 6 de la mañana ya estaba ahí, me pegaba unos baños, no sé qué, bueno, la leche. Y miré, entonces me recomendaron un mecánico, dije, pues, ¿qué le ha pasado a esto? Pues entonces he roto la reductora. Y fui donde un mecánico que había allí y me dijo, sí, ya sé lo que le pasa, no te preocupes. Mañana quedamos, ¿a qué hora? A las 12, vale. Viene el tío, se mete debajo, le dejé todo abierto, levanta la tapa de la reductora, de la cola SD, vale, abre la caja de herramientas, mete un eje que lleva, que es un fusible. Una chaveta de... No, un eje que se parte, quita el eje que estaba, mete, cierra, dale, pum, ya está. Dice, os pasa a todos lo mismo. Claro, tú quitas máquina, tú metes máquina para bloquear la hélice todos los días, pues si arrancas 4 veces el motor, 4 veces, luego tienes que liberar. Raca, clac, clac. Y ese golpe va haciendo que ese fusible, que es para que no se rompa, y el tío se lo sabía de memoria. ¿Por qué? Porque todos íbamos así. Eso aquí me hubiese costado la cola nueva, entera. Y allí, pues no sé, me cobró 4 pelas encima. Y... O sea que el puesto número 13, el 13 te dio suerte al final. O sea, bueno, no, llegué el 10º. Lo que pasa que me chulearon un puesto, no sé por qué, porque no se podía discutir. ¿Pero el 10º de una categoría específica o el 10º de la general? No, el 10º de mi categoría y el... pues poco más, el 20 y algo de la general. Sí. Joder, qué tío. O sea, yo gané a la mitad de los dobles. Porque los primeros que llegaron fueron los dobles. Claro, el doble va mucho más rápido que tú. Duerme lo que quiere, come, tiene fuerza, hace maniobras, van con más trapo. Tú de noche... Hombre, yo no tengo miedo a la noche. De hecho, me gusta. Y todos los puestos, casi todos los ganaba de noche. Porque el títere era más lento que la mayoría. Entonces, ellos durante el día, pues o me sacaban o no podía yo ganar nada, pero a la noche yo apretaba y ellos levantaban. Y ahí iba ganando, pum, iba dando puestos y bueno, ahí está. Oye, ¿las olas le pillaron a algún otro barco? O sea, ¿solamente las viviste tú? Oh, ni idea. No creo porque iban con el chubasco. O sea, igual coincidió que había ola y el chubasco pues las montó más. Pero no... Sé que, bueno, llegó un poco 8,5 con el palo roto que llegó pues como 10 días después. Y muchos barcos llegaron rotos. ¿Y esos entran dentro de la clasificación? No, porque llegaron fuera de tiempo ya. Fuera de tiempo. Pero llegaban todavía con la Génova, por ejemplo, o no. O con un aparejo de fortuna. Llegó... ¿qué barco era? Uno pequeño era. Bueno, pequeño. 9 metros o algo así. Y este lleva, sí. Bueno, el que ganó, el JPK eran 10 y pico, 10 y poco, Pero pura regata. O sea, dentro no había nada. Cuando entrabas dentro del barco, era un barco de regata. Absoluta. Llevaban pila de combustible. Ellos no llevaban ni generador, ni llevaban nada. Llevaban la pila de combustible con metanol. Y ahí sí cargaban baterías y todo. Fueron barcos muy ligeros, barcos que pesaban nada. 3.000 kilos. El títere pesaba 11 toneladas. Había que mover todo aquello. Pero hubo mucha gente que llegó. Yo me acuerdo que yo me quedé una semana allí y cuando ya me iba, que había dejado el barco, que lo dejé fondear en una boya, que me dio una pena de la leche dejarlo allí. Claro, estuve una semana reparando todo lo que había roto. O sea, para dejarlo, para prepararlo, porque unos amigos iban a llevarse, iban a traerlo para aquí. Y se lo dejé pues lo mejor que pude, claro. Y me acuerdo que estaba amarrando, llegó un barco de esto con el tangón, había hecho un aparejillo con esto y tenía el tormentín puesto, pues había tardado una semana más que... En la última Vendée Globe, pues la regatista
no me acordaba del nombre, entró así con el barco, un palo roto, no sé si fue en Ciudad del Cabo o tal, con una pareja de fortuna, y ella sola tuvo que montarlo para que y llevar a cabo. Me crucé con Samantha Fox. No. Estaba con el señor de la noche. No, Samantha, no, ¿cómo se llamaba? Joder. Todo brote psicótico. Coño, la chica esta. Sam Davis, ¿no? No. Ah, la de... Joder, la chica esta, la del Roxy. Sí, ¿cómo? ¿No es Samantha? Samantha Davis, ¿no es? Sí. Yo creo que sí. Bueno, esa es Samantha Fox. Bueno, esa. Me crucé con ella, pero yo no le vi. O sea, por la posición, porque la organización nos dijo, os vais a cruzar con la llegada de la Vendée Globe. Ellos están subiendo y nosotros estamos bajando. Entonces nos dio la posición y yo veía cómo estaba y yo me crucé con ella, pero no le vi. Me hubiese dado... Y yo decía, joder, yo que he hecho 3.500 millas, me parece la hostia, tú que llevas 4 meses ahí moviendo. Oye, en el libro dices que empezaste tarde a navegar. Sí, empecé tarde, en el año... A vela empecé en el 99, empecé tarde. Mira, fíjate, cogí el Teatro Ayala, yo estaba de gira, hacía giras por todo el mundo, por ahí, con un ballet flamenco, y iban a hacer mi hija, y dije, ya no puedo quedarme por ahí, tengo que estabilizarme y quedarme aquí. Entonces cogí el Teatro Ayala, y lo gestioné durante 10 años, ¿no? Y cuando cogí el Teatro Ayala no tenía equipamiento, equipamiento técnico, estaba pelado, vacío. Entonces tenía que montar luces, sonido, vestirlo, ¿no? Técnicamente. Y había un barco, o sea, había un teatro en Valencia. Yo tenía un amigo que era el director técnico de allí y ellos, como tenían mucha pasta, pues cada 3 años o 4 años cambiaban todo el equipo y estaba nuevo. Y me dijo, ven que te voy a decir un precio de la leche. Bueno, ya me dijo el precio, no sé qué, no sé cuántos, y dije, vale, venga, me interesa. Casualidad, 2 días antes había una feria náutica aquí en Guecho. ¿Te acuerdas cuando Zayas organizó la feria náutica? Aquí en el puerto. En el Pantalán de Yatemar. Sí, o sea, sí. Y entonces ahí había un barco, un Difur, un prototipo de Difur, el Yubarta. Y Está había... todavía se llama así, yo creo. Sí, todavía se sigue, sí. Era un prototipo de Difur, y entonces yo fui a la feria náutica y dije, joder, pues yo, con mi padre había tenido barco de motor, pero de vela nunca. Y dije, joder, qué barco más chulo. Y había al lado un chaval, un chico como yo, que le gustaba uno azul. Y dije yo, joder, con la leche. Digo, joder, tengo que meter un montón de pasta ahora aquí en el teatro. Nah. Y me fui para casa. Y en eso que me fui para Valencia en el coche y dije, tengo que rebajarle a este tío lo que cuesta el barco. ¿Y cómo subí? Con el barco. Compré el barco ese, salí a navegar con un libro que había leído, hice una regata con John Garay, el gran navegante, y yo, allí o para allí, no sé, ¿se caza de aquí o se caza de allá? Así. Yo tampoco había... Así salimos a navegar. O sea, hicimos la regata del BBV, ¿cómo es el...? Sí, la inversa de BBV. Con el polo azul. Sí. Y salimos a la primera regata y ¿cómo se vuelve para atrás? No sabíamos. Como los de las encartaciones. No sabíamos. O sea, dos panchitos de la hostia. Y mira lo que hemos navegado después. Luego ha sido un cursillo rápido. Rápido. Así salió también Julio Villar, ¿no? Sin tener ni idea de mucho navegar. Sí. ¿no? Del monte pasaba... Pues hay una novela. Julio Villar no había navegado. Por eso. Cero. Cero. Aprendió navegando. Estaba acostumbrado a la naturaleza y a sobrevivir. Era un hombre duro. Sí, al final... El libro donde cuenta su aventura y tal es espectacular. O sea, hay una novela que se titula Yo y mi barco, me parece. Es una pareja, es una historia real novelizada. Y entonces el marido, el señor, estaba emperejilado un poco el barco, no tenía ni puta idea. Y entonces al final compran el barco, le lía a la mujer, al final él no quiere navegar, la mujer se queda con el barco porque se separan y ella se encuentra en la situación de que yo con el barco. Es una navegante fascinante.
No me acuerdo el nombre de ella. Yo y mi barco. Hay un libro muy divertido que es Mi marido, su velero y yo. Es muy divertido. No lo voy a contar. Te vas a ver, te vas a ver ahí. Mi marido, su velero y yo. Seguro que sí. Sí, sí. ¿Es la que habla de la trifusón? Sí, sí, sí. Bueno, es muy bueno. Esa es una catalana, ¿no? Pero es que mi marido... ¿Su velero y yo? Sí, yo es catalán, sí. Y luego un libro que me impactó a mí mucho, así como novela, así de... Hombre, no tiene mucha navegación, pero sí que tiene... Es El cazador de barcos. El de Leviatán. Sí, el de Leviatán. Muy entretenido, sí. Sí. Está muy De bien. venganza. Pues el tío se obsesiona con... Muy entretenido, la verdad. Bonito libro. Obligado. Obligado. Sí. Bueno, esto es lo que os he comentado al principio. Yo soy navegante, me conocéis todos. Bueno, esta es la cena Bacarty. Cuando creamos Bacarty, el campeonato de solitarios, joder, yo creo que éramos los que más participantes teníamos. De hecho, un día salimos nevando, tuvimos que quitar la nieve de los barcos y éramos 31 barcos, nevando. Este es Íñigo Ortiz Urbina, este es el meteorólogo, el táctico de botín, este es Iñaki Landaluce. Aquí está Paula, que está en el libro también, que trabajaba conmigo, también Iñaki, conoceréis a la mayoría. Sí, eso es de las parrillas. Sí, claro, lo hacíamos en parrillas al Íñigo principio. Aspe es marinero ahora. Es Íñigo Aspe, ¿no? Íñigo Aspe, Sí, este es Íñigo Aspe. Ese que está ahí es Gonzalo Pastor. Ese que está detrás de una cabeza que asoma. Ese es Mugartegui. Ese es Mugartegui. Javier García. Perú. ¿Y eso de qué año? Pues yo creo que esto, 20 de diciembre de 2008, pues. yo creo que es este. Este trofeo es este, que gané el campeonato yo ese año. Los demás pues son segundo, tercero y a dos, porque ellos iban en doble, él iba en doble también. No, Joseba iba en solitario. Es que Javi García está igual. Sí, se ha quedado. ¿Verdad? O sea, casi 20 años, ¿no? Sí. Bueno, aquí este es el golpe en el títer, donde os rompí aquí, esto es la orza, rompí el casco y claro, la orza pivotó y rompió todo por dentro. Como que me lo hizo Corvenzana, la verdad es que lo hizo muy bien. Hizo un trabajo, de hecho el barco quedó mejor que como era. Corvenzana el tío. Sí. Pelamos toda la orza, la de plomo, que es difícil ya ver una orza de plomo, y la laminamos entera hasta el casco, o sea, se quedó laminada entera. Y luego, hasta aquí llegaban los paños. Ahora se van a ver todas las capas que tenía, porque las iba haciendo y luego iban palmando con las otras, para que se uniesen unas con otras. Luego aquí el barco, y le hice una estructura toda entera de acero inoxidable con pica, que repartía todo el peso, quedó muy bien el barco. Y no tiene colas Tiene aquí un apéndice que esto le hacía ceñir la hostia, este barco, porque este Pero barco... quedaba muy protegida la pala del timón, ¿no? Va colgada sin más. Sí, va colgada, sí. La verdad es que es un barco que navegaba bien, con mucho viento y con poco, he dejado a muchos barcos por ahí tirados sin viento. Tenía mucha vela. Iba creando un poquito de aparente, pum, el tiro. Y bueno, aquí ya después de la reparación, la popa, si os habéis fijado, echa un poquito más. Joder, el Jave. Fijaros la popa como cierra, claro, esto es malísimo para planear, para portantes es horroroso, el barco trabajaba muchísimo. De hecho, quitaba el piloto de vez, pues cada ciertas horas, el principal, y ponía el de rueda, pues llevaba 2 pilotos para que descansase un poco. Yo no tocaba la rueda más que el día de autos. De hecho dicen que para la trascuadra, yo los últimos años no la he seguido, pero lo que suele ganar es un barco diseñado para esos vientos. Sí. Que luego le metes en un triángulo y no tiene nada, ¿no? El Sanfas 3200 de Llano se creó para esto. O sea, ese barco, que yo le Y otro conozco... también, el M1
uno británico, no me acuerdo cuál. El pero también JPK, era todo esto. pero se diseñaron para esto, ¿eh? Yo lo conozco al diseñador. Es solo viento de popa. Sí, solo para eso. Claro, son barcos muy cómodos que no sufren. Este era el salón, era precioso por dentro. Sí. Esta es la navegación que llevaba, fijaros, estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? Aquí llevaba el Maxi, radar, la BLU, este de un Marbelle, que era un detector de radar activo que era un poco simplón, no funcionaba muy bien, o sea, sí que te detectaba, pero no mucho, pero este es el Active Eco, que este sí que, de hecho lo guardo, este lo guardo porque ahora está prohibido, ya no se puede utilizar. Antes se podía utilizar solo si iba a ser una regata en solitario, ahora ya ni eso. Luego esto es un medidor de baterías, un display que tenía aquí para ver un poco todo, en multi, el radar, y luego llevaba en el palo también un multi, de tal forma que cuando estaba tumbado o lo que sea, o aquí podía ver, porque claro, la mayoría del tiempo la pasaba dentro del barco, o sea, fuera poco. Fuera que hay, solo hay agua, no hay nada más. ¿Y la Blue conectabas al ordenador? ¿Cuál? La Blue. No, es solo para hablar. Es que como plan B, por si te falla el Iridium, para los mapas... Sí, se podía, de verdad, se podía. Pero yo no pensaba que un puñetero cable me iba a dejar tirado. Bueno, aquí hicimos el curso ISAF. Este señor tan joven es ese señor de ahí. ¿Ese soy yo? Ese es el... Aquí está Juan Porcar. Juan Porcar ha corrido como 4 veces el Dakar y lo ha organizado después. Un tío que ha sido muy aventurero. Hasta hace muy poco los ha corrido. Sí, bueno, no, hasta que dejó África. Él, en cuanto se dejó de correr en África... ¿No lleva equipo él ahora? ¿Tiene algún equipo? No, está jubilado. Ahora ya. Aquí nos pusimos... Yo creo que estos dos señores nunca se habían puesto un buzo. Yo sí, pero ellos no. Sí, claro. Sí, y por cierto, no me acuerdo del detalle del buzo. Sí. Estamos muy bien con el buzo, ¿eh? Qué gafas, hostia. Aquí con la pirotecnia. De hecho, aprendimos tanto, Juan, recuérdate, aprendimos tanto cosas que cuando te sacas aquí el título y tal, nadie te explica, nadie te enseña esto, ni nada, ¿no? Y yo, en Getxonautic, a mis clientes les hice un curso y les digo, esto lo tiene que saber la gente, no podemos estar viviendo así a oscuras en la seguridad. Tú, por ejemplo, compras un juego de bengalas, a ti te dan las bengalas y las guardas. ¿Tú sabes cómo se activa una bengala? No. Te digo yo, no. Porque las que tienes igual son diferentes. Una es de disparar aquí, otra de abrir aquí, otra de qué. Entonces, joder, por lo menos, ábrelas, mírala. Vale. El bote de humo. Cuando llegó una Ivasur con la Venus 5 Ocean, Sí. aquí, que no sé quién repartió bengalas, claro, la gente, hubo un temporal, bueno, Sí. temporal ese día. Sí, cayó fuerte, sí. No sé cómo les dio a muchos, sin mirar por dónde venía el viento, de lanzar las bengalas, o sea, de abrirlas, y a otra gente le quemaron, o sea, le estaba salpicando toda la porquería esta en los ojos. Porque no se habían puesto... con el viento... Claro, es que no... estaban así, el viento de venir y todos los que estaban... Pero es que eso no se explica. Es que casi no se explica. Y en es muy Mercante importante. sí. Sí, en la Marina Mercante sí, pero o sea, haces un cursillo, sí. Yo me acuerdo que salía a pescar, yo también pesco, y estábamos saliendo a Bonitos, y un barco tuvo una vía de agua, y justo fuimos a por él, y nos lanzó un cohete. Que casi yo no sabía que había que tirarlo para arriba. O sea, ¡pum! Bueno, puta, que nos pasan de nosotros. Joder, cojones. ¿Eso sabes quién tiene mucho cuidado? Los pilotos de helicóptero de rescate. Porque a uno ya le ha pasado de estar acercándose al barco y el otro todavía lanzándolo. Y tirándole a él, claro. El helicóptero se da vuelta y dice, ahí te quedas. Sí. Joder. Bueno, esta es la base de submarinos donde teníamos que hacer los cursillos. ¿Y Pues ese aquí, es el agüita que decías tú? Este es el agua, hay otra de agua negra. Aquí por lo menos entra luz. El otro estaba oscura, simulaba la noche. Entonces tenías que tirarte de noche, subir a una balsa, hacerlo del rappel de helicóptero, cómo te cogía el helicóptero y todo esto. Están poniendo ahora un documental de estos que repiten en televisión en la 2, me parece que es,
de grandes superestructuras nazis de no sé qué, Sí, y el otro día justo lo vi, la base de submarinos es espectacular, o sea, una cosa... Esto funciona, hay submarinos, ya vais a ver ahora que hay submarinos, o sea que... Bueno, estaba muy protegido, con mucha seguridad, entramos ahí, yo no sé por qué lo hicieron allí, pero bueno, había mucha seguridad. Este es un submarino. ¿Cómo se llama la base? Submarino del general Stoikov, no sé. Y este es un submarino de verdad, o sea que realmente está en el agua. O sea, la verdad que fue bastante interesante lo del cursillo por todo lo que lo rodea. Sí. Bueno, aquí un torpedo y una carga de profundidad. Y luego, este puerto, esa marina, era una marina donde había barcos de cruce, o sea, barcos de competición reales. Hay muchas empresas náuticas aquí, muchos profesionales muy buenos, y vienen a preparar los barcos aquí. Esto es un barco rápido, y esto es un IMOCA... un IMOCA 60, estaba Urbana, está el TAR aquí también, no sé si le veis, un barco que es muy famoso. Y estas son las esclusas que teníamos, que lo de la esclusa también, de la manera, ¿te acuerdas, Juanra? Las esclusas también, tela. Estas fotos las sacamos Juanra y yo cuando vinimos de hacer el curso, pasamos para ver cómo era. Claro, nos pareció un sitio horroroso, feo, gris, llovía. Dijimos, aquí vamos a estar. Aquí es donde estamos con las fotos, todos los barcos abarroados, unos a otros. Y aquí es donde me dice un francés, me dice, ¿qué? ¿De vacaciones? Digo, no, a la regata. Y me dice, ¿con esto? Como diciendo, ¿esta mierda? Le gané. Aquí, este es Juan Porcar, que iba probando los rizos, subiendo a la Rochelle. ¿Qué barco es? ¿Un X? Un Tifur 40. Y luego, pues este es... ¿Tú podías rizar en tu barco? ¿Se podía rizar en el Twitter con viento abierto, no? La mayor. Hombre, había que rizar, majo. Sí, pero... En el palo, que mi barco no tenía nada reenviado. Claro, o sea, yo tenía que ir al palo a todo. A todo. Pero bajabas, ¿sabes? ¿Podías bajarlo? Joder, cuando te entraban 45. Claro, tenías que ir a Aries, enganchar en Aries y luego volver y... Pues este era el percal de barcos que había. Como veis, son todos cruceros para irte de vacaciones. Todo pura regata. Este es el títer. Sanfas. Aquí este es el Sanfas 3200 que se presentó aquí, el barco, y querían que ganase este barco por encima de todo y no ganó, porque realmente no ha salido tan rápido como... no les ha salido bien el barco. ¿No sacaron luego un 3600? Sí. El otro. Bueno, se han modificado realmente, yo tengo mucha relación con Janot, pues soy distribuidor hace muchos años. El 3200 es el 3600 cortado. O sea, no es un diseño para esto. Ellos me dijeron, ¿cómo vamos a hacer un barco? No nos da tiempo, queremos hacerlo en la trascuadra. Entonces dijeron, vamos a utilizar el 3600 que lo tenían diseñado hace años y lo cortamos. Y luego ya sacaremos el 3600. Lo hicieron así, sacaron el 3600, que ha sido un error, porque es un barco que tampoco anda. O sea, no... Es muy difícil dar con un barco, por ejemplo, como el 40.7. ¿Cuántos barcos de Beneteau han tenido tanto éxito como un 40.7? Pocos. O el 31.7. Son barcos que dentro de una marca aciertan. Bueno, el First también les falló. El último que sacaron pequeño no pitó mucho. Claro, es que no, lo intentan, pero luego el barco no anda lo que tiene, o no defiende el rating, o lo que sea, ¿no? Bueno, aquí estamos muy jóvenes. Este es Jean-Marc, el que murió. Bueno, aquí estamos remolcados, nos van remolcando uno a uno, como estamos precintados, no podemos navegar. Nos vamos a... Claro, el problema no es salir, el problema era frenar. Que vas solo en el barco y no había forma de frenar. Claro, te tenían que ir muy despacito, pero tirabas y el barco ligero, pues hacías así y lo paraban. El títer no había forma de pararlo. Dice, ¿cómo vais a parar esto? Vas a meter aquí un... Aquí
metiste aquí. San Fras de 1600. Aquí está el Mintaca, aquí está el Mintaca, que es el de Juanra, y pasa, y aquí también. Sí, eso sigue siendo... Estos son A35. Fijaos la gente que había. Normalmente esto debería estar lleno, porque cualquier regata francesa así, eso se peta de gente. Bueno, aquí en la foto... Esta es la salida, y este eres tú, Juanra, creo yo, ¿eh? Sí. Echa para atrás. Aquí estoy vendiendo un barco. Edurne, la que era gente del puerto, por aquel entonces tenía un barco que se llamaba Petrarca. Y yo estaba hablando con un señor que días antes que quería comprarlo y tal, no sé qué. Total que dije, oye, voy a estar un mes desconectado, hablamos dentro de un mes, bueno, sí, así ya tengo tiempo y tal, no sé qué, no sé cuánto. Total, que me llama y me dice, Javier, que me quedo con el barco. Digo, bueno, hablamos de no, que lo quiero ya. Digo, no quería decirle, voy a hacer unas regatas. Y dije, bueno, pues ¿te importa que lo organice el propietario? Le llamé a Edurne, digo, Edurne, oye, estoy saliendo en la regata, ¿quieres encargarte tú? Te paso el esto, habla con él, yo ya hablo con él, está negociado el precio y todo. Y así fue, y yo saliendo en la regata. Mira, aquí, echa un poquito para atrás. Llevo una trinqueta que yo digo, esta trinqueta no la utilicé nunca. O sea, estuve a punto de soltarla y tirarla al fondo, en mitad del Atlántico. Estaba hasta el gorro. Cada mirada era horrorosa. Fijaos qué pedazo jerobón llevo, era horrorosa esto. De verdad que estuve a punto de subirme y largarla y tirarla a tomar por culo. ¿No se podía retirar al palo? No, era fija, enrollable con el enrollador. Era muy cómoda porque la podía sacar, pero ¿para qué? O sea, tenía foam aquí en la vela, enrollaba un par de vueltas y tiraba. Y enrollar ¿nunca estuviste en condiciones de poder enrollar el Génova grande y navegar con la trinqueta? Se está regateando. A toda leche, pero cuanto más mejor. Quiere ir para allá. Lo malo es volver. Claro, para volver. Esta es para ir y esta para volver. Esa es. Muy bueno. Claro. Bueno, estas son las playas que hay fuera de San Nacer, que la verdad es que son muy bonitas, un sitio que está muy bonito. Bueno, una puesta de sol. La luna. Hablé con la luna, la hostia, bueno, todas las veces que salió. Porque como no hablaba con nadie, joder, súper bonita, te marcaba todo en el agua y hablaba, le contaba cosas como me había ido el día, o sea, fijaros las paranoias, para hablar con la luna, esperaba que saliese, hablaba con ella, y aquí se ve lo que hicieron la mayoría, bueno, este es el que iba primero justo, pero la mayoría, fíjate que de aquí hubo gente que subió hasta aquí, Sí. Hasta aquí, pero la mayoría escaparon de la surada, porque claro, la surada aquí era terrible en Galicia, si aquí era mala, imaginaos aquí. Entonces, yo aquí es donde reparé y de aquí aquí me metí a costa para intentar poner un poco a sotavento de la surada y luego ya tiré por aquí, por abajo. Pero fijaros las millas que hice, desde el primero, que hace 1, 2, aquí igual hace un bordo, 3, 4 bordos. Me cago en las vueltas que doy. Bueno, realmente si no hubieses hecho, hubieses quedado mucho. Bueno, teóricamente hubieses quedado mucho mejor, ¿no? Sí, porque computaba la primera y la segunda etapa, O sea, hubiese quedado muy bien, la verdad es que muy bien. ¿Y has contado por qué son 2 etapas? ¿Les has contado? Bueno, es una regata francesa, entonces lo que... La trascuadra cuando se creó era para un profesional. Sí. Entonces, ya ves que lo hacen en un año y en el siguiente, Sí. para que la gente pueda, con las vacaciones de un año Exacto, y con las sí. vacaciones del siguiente, hacer la regata. Hacerlo. Un Sí, tío que tiene trabajo, que es un empleado, Sí, porque cuando se llega a Martinica, ellos están de vacaciones, o sea, se quedan ahí de vacaciones, o sea, que siguen, ¿no? Bueno, esto es una ola que me pasó también por ahí en la sonada. Nada, ir aquí. Esto está desde un hotel, que estábamos aquí alojados, que yo quería dormir en el barco, pero como estaban Yolanda, mi mujer y mi hija ya alojados, pues no me quedé otra. También quería dormir, pero
también me gustaba estar aquí. Como llegué, cuando habían quitado la meta estaba por allí, pues no tenía sitio. Me hicieron un hueco por aquí y yo decía, joder, estos pensaban, este no lo mete aquí. Y estos no saben que estoy todo el puto día con barcos. Y hice una maniobra de cojones. Pero fijaros que claro, aquí faltan un montón de barcos que ya se han quedado en Galicia, que ya no han bajado. Y aquí ya está el títer en el puerto de Quinta Dolor, de donde se va a quedar. La verdad es que es una marina estupenda. No sé cómo está ahora, pero se la recomiendo. Por aquel entonces era nueva, la gente encantadora, el sitio bonito. El tiburón está detrás del muelle, pero detrás, o sea, no creas que la meta la pusieron en la bocana, o sea, ahí está. El que me cuidaba el barco allí me mandaba fotos de cómo estaba el casco, de cómo estaba el barco y vídeos submarinos. Pues, daba gusto, ¿no? Ver el barco ahí, de coño, está bien, ¿no? Estos son mis amigos franceses, yo luego ya me hice amigo de ellos, luego veréis toda la historia. La salida de... Esta foto, bueno, estamos subiendo de Madeira a Porto Santo, que es de donde salimos. Hicimos una regata entre los franceses, nosotros, y en la siguiente foto se me ve, este es el que me está sacando la foto. Aquí está el títer aquí metido. Y veis que estos barcos están mal. Amarraron todos estaban para cenar y me llaman los franceses y me dicen, ¿dónde estás? Y digo, esperando a que me den sitio, si vamos a cenar. Dentro de nada. Digo, si no me han dado sitio. Bueno, no me daban sitio. No tenían sitio. O sea, un tío que viene... Bueno, total, que tuvieron que hacer un hueco entre todos ahí, sacar este para afuera y me dejaron el hueco donde, o sea, como para hablar bien de ellos, ¿no? La salida de Porto Santo fue horrorosa, sin viento. Bueno, la noche de la salida, cuando Edu se cayó al agua y tal, fue la primera ciclogénesis explosiva que tuvimos aquí, ¿os acordáis? Que no sabíamos lo que era, pues fue la primera. Entonces Eduardo me llamó, el capitán del puerto, diciendo que íbamos a tener problemas con la náutica, porque ya nos había roto una ola toda la náutica y tal. Vivimos en un piso alto, querían irse a un hotel a dormir, les obligué casi a que se quedasen en casa para cuidar la casa, bueno, y dije, así no se puede empezar una regata, joder, o sea, yo tengo que estar tranquilo, centrado. Fue una noche horrorosa, no dormí nada. Edu se cayó, le vino un helicóptero a recoger, se lo llevó, nos fuimos a... horroroso. Bonito, o sea, pero... Muy bonito, sí. Este yo creo que es el que ganó, Jean-Paul Calvert. ¿Qué barco es? Un JPK, ¿no? Creo que es. Muy bien. Pero miraros qué barcos, ¿no, Iván? Esto es una 40, todos patrocinados, bueno, un chubasquillo, otro chubasquillo, la mar. ¿Y el tiburón no tiene foto? No, no me dio tiempo. A ver si es como el que se te apareció a la noche. No, ahí estaba despierto. La verdad es que no tengo mucho documento gráfico. Lo primero, porque la primera etapa no tenía ni cuerpo, ni ganas de sacar fotos, ni nada. Y segundo, porque no había móviles con cámara, ni nada. O sea, el móvil que veo en la masa de cartas es un Sony Ericsson que tenía, no había fotos. O sea, tenía que sacar, poner el trípode, la cámara, era muy complicado. Un pez volador, que aparecían todos los días, había que sacarlos. 2 chubascos más, aquí una cara de pasarlo bien de puta madre. Hola. Y estas son las zonas donde yo hacía... Había que sacarlos, Ugarte se los comía, joder. Ugarte se los comía, joder. Lo ves ahí con esas alas que tiene. Estas son las zonas por las que vas pasando, vas viendo los pasos meteorológicos por la radio y tal, y más o menos te vas situando por donde está. Y estos son los mapas sinópticos en blanco, lo que construía. Se veía aquí esto, lo cogía aquí, pim pam, y te iba construyendo todo. Y bueno, más o menos te iba situando un poco, ¿no? Esta es la llegada. ¿Veis el Génova como está enrollado ahí? Que está encima dado la vuelta, que nos costó la hostia ponerlo bien, ¿eh? Pero la hostia. Hubo que subirse al palo y todo. Este es Jesús Romana, que fue el que me salvó el barco.
real, con bengalas, es que llegué como si hubiese ganado el de Globo, ya te digo, todo el mundo ahí más contento que la hostia. Aquí se quedó el títer, en la bahía de Marín, porque había barcos fondeados, la leche. Me dio una pena dejarlo ahí y ahí se quedó. La llegada a Bilbao, la llegada fue la leche, porque aquí está, veníamos Romana, Turné, Alfredo, que está por aquí, y Marisol. Bueno, veníamos todos. Total, que llegamos a París y como estábamos, no sé, en Charles de Gaulle y teníamos que ir a Orly, bueno, total, que teníamos que cambiar el aeropuerto y teníamos como unas cuantas horas, nos fuimos a dar una vuelta por París, a comer y tal. Fuimos en el taxi, metimos las maletas y le dijimos, oye, vennos a las 5 de la tarde a buscar. Con las maletas. Y el tío cogió y se piró. Claro, a las 5, eran las 5, las 5 y 10, las 5 y cuarto, y el taxista no aparecía con las maletas en el taxi. Porque somos idiotas. Es que no le hemos pedido ni el teléfono. Es que no sabemos ni cómo se llama. Joder, tío, con lo que hemos viajado. Es que somos tontos. Ahí apareció, pero con los cojones de corbata. Esa fue la llegada a Bilbao. Aquí está la pequeña, esa que está aquí. Y esto me la regaló Orza. Y esta es la camisa que para ellos es, para la escuadra, esta camisa horrorosa. Pero, porque es horrorosa, la mantengo, pero es el símbolo de su regata, sus colores. Es una camisa a cuadros, es los colores de la regata. No hay que se la ponga. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.